12:49, nos adentramos en la recta final del programa, un espacio que queremos dedicar a la riqueza cultural de la ciudad, una sección que nos trae cada semana Cilniana. Hoy vamos a saludar a Javier Soto, que es el vicepresidente de esta entidad. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de Ojén en el origen de Marbella. Esto no sé si es muy conocido, pero hay que retrotraerse a este momento para saber qué es el germen, el origen de lo que es hoy nuestra ciudad. Bien, bueno, yo te voy a hacer, no digo una crónica porque sería un poco vanidoso, pero sí un relato de lo descubierto y de lo desconocido. Se unen las dos cosas. Lo descubierto es por el Torreón o Turrus Hussain, que es una fortaleza desconocida hasta el año 15, del cielo 2015, que ningún cronista de los modernos pues sabía que se situaba ahí, y sí la situaban todos los cronistas y todos los historiadores medievalistas del alto medieval, la situaban en lo que nosotros llamamos y que todo el mundo conoce Cerro Torrón. Esta es la parte del hallazgo, del descubrimiento. Y ahora la parte desconocida, que tiene su mijita, como se suele decir vulgarmente, es que ahora que todo el mundo conocemos Cerro Torrón, no sabemos nada de Cerro Torrón. Porque resulta que todos los historiadores, desde González Gravioto, Simonet, Leví Provenzal, Virgilio Enamorado, que es uno de los mejores arabistas vivos que hay en España, amigo mío, un gran estudioso, que habla árabe clásico y lo escribe, y tiene documentaciones muy buenas del norte de Marruecos, pues también lo daba en sus últimos libros como Cerro Torrón, Turrus Hussain. Hussain viene de Oxen y después Ojén, ¿no? Entonces es un castillo muy encastrado en el monte Joneto, o Geneto, que está encima justamente de Ojén. Y por las razones que sean, nunca se había visto este encastramiento. Yo casualmente, porque ando por la sierra con mi perro, pues ya llevaba tiempo viendo este cerro no, esto es un altiplano muy alto, un monte alto, agresivo, con muchas vertientes, y llevaba tiempo porque nosotros le llamamos castrados, ¿no? Están planos, no están picudos, y siempre me llamó la atención, hasta que un día del 2015, pues cogí y me fui al monte a ver desde allí, porque yo veía como una atalaya, yo pensaba que posiblemente habría un pequeño opium ibérico o algo así relacionado justamente con el opium ibérico de la parte esta de aquí, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo, de aquí a lo de San Pedro, bueno. Y la circunstancia que me dio fue que me encontré unas cerámicas del siglo IX y siglo X, y digo, hostia, ¿esto qué es lo que es aquí? Y cuando llegué me encontré con los lienzos de muralla que existen. De hecho, pues volví al mes siguiente y hice un dron, que es el que están viendo ahora mismo. Claro, estamos hablando de la fortaleza de Ojén, que descubres en 2015. Exactamente. ¿Cómo nadie había tenido contacto con no este patrimonio? No lo sé, es un cerro muy escarpado, que él es mi sobrino y el otro soy yo, y está grabando con el dron. Y bueno, pues no lo habían visto. Yo creo que estaba de una forma u otra disimulado, o sea, estaba un poco escondido, porque todos estos montes de Ojén, desde el siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI, que son montes muy agrestes, la gente que tenía, no habían buenas tierras, pues lo que hacían eran bancales para cultivar en el monte. Y yo creo que esta gente, desde hace pues 800 años, por ejemplo, se habían tomado los lienzos de las murallas como bancales. Y entonces no le habían dado ninguna importancia. Aparte que creo yo que muy poca gente subía a ese cerro, porque no tiene sentido ninguno subir a ese cerro con esas pendientes que tiene, ¿no? Y ahí fue el descubrimiento. ¿Qué ocurre? Que desde arriba, cuando yo llegué allí y vi aquello, pues me quedé asombrado, porque Cerro Torrón se ve a 3 kilómetros, pero también se ve Montemayor de Estepona, y eso me produjo una sensación de bienestar y de búsqueda. Y entonces empecé a leer y investigar. ¿En qué estado de conservación se encuentra? Malo, muy malo. Muy malo, y entonces te digo, ¿por qué está malo? Pues entonces sí me voy un poco a la historia. En el 922 está el califato de Córdoba con Abderramán III. Este era un asentamiento de Injatsun, el reverde de la Sierra de Ronda, pero que llegaba hasta Toledo. Este era un pájaro, pero un pájaro dominaba toda la costa, dominaba inclusive Antequera, dominaba inclusive Algeciras, dominaba todo, Cártama, Ojén. Y Ojén, este cerro de Ojén, Turrus Hussain,
era uno de los sitios más agresivos que había, porque es que ofrecía más resistencia. En el 914 Abderramán intentó destruirlo y se tuvo que ir de allí derrotado. Y además lo dice así las crónicas, lo dice Ayala, dice que es inexpugnable y lo deja por perdido, cuando en ese mismo año toma el Montemayor, que Montemayor, no sé si lo conoce, es un castillo muy grande, muy potente, toma Montemayor, porque en Montemayor, que también era otra fortaleza, propiedad de Omar Ben Hassún, tenía ahí pertrechos y todo lo que eran las mercaderías de los saqueos que había hecho. Eso sí se lo queda de Ramán III, pero no destruye Montemayor. Hace un pacto con el hijo de Omar Ben Hassún en el 920 para que no destruyan esta fortaleza y terminen las guerras, pero ellos, que son mozárabes, entre comillas cristianos, pues rompen el pacto por circunstancias. Hay que tener en cuenta que en esos tiempos la gente se movía por pactos que lo rompían cuando les daba la gana y se formaba el pollo, ¿no? Esta zona de aquí era un encastramiento de bereberes, y ya en el 922, te dice las crónicas de Almotagui V, que es el biógrafo, es lo más antiguo que tenemos, Almotagui es el biógrafo de Ramán III, te dice que en el 922 montan catapulcas para tirarle balas al castillo con una caballería, y total, los del esto es una historia del oeste, salen a hacerle frente a las tropas califales, son derrotados en la caballería y se meten dentro del castillo, y al final el general Nasir lo conquista y entonces lo manda a destruir, pero piedra sobre piedra, y lo arrasan. Esta gente escribían de una forma que a veces se puede llamar a confusión, por las traducciones del árabe después al español o al castellano. Pero es que un siglo después, Al-Jatabi escribe unas crónicas también de esta toma, de esta guerrilla o de esta guerra con este castillo, y dice exactamente lo mismo, que no dejéis sobre piedra, y destruyen las almenaras y destruyen todo. O sea, es el principio. ¿Qué ocurre? Pues esta gente que cogen el castillo, que no los pasan a cuchillo, los bajan a Ojén. Ojén se hace un poco más grande, pero en ese momento, sí, en el siglo X, Ojén era zona administrativa de lo que es el Alfoz, digamos, el municipio, para no entendamos, y que cogía Marbella. Marbella era una alquería muy pequeñita, igual como era la de Alboto, igual como era la de Trasmores, igual como era, pues, un montón de alquerías. No tenía ninguna relevancia. Sí, eran ocupaciones clánicas de campesinos bereberes que se habían quedado, pero no tenían sentido ni de guerra ni militar, eran gente que vivían en la sierra con lo que podían. Y Ojén ya era el centro administrativo. Cuando destruyen esto, esta gente se la llevan a Ojén, que aumenta un poquito más de población, y se las bajan al llano, a Marbella. La alquería de Marbella empieza a crecer porque llegan más pobladores. Cuando paran el tema de Montemayor, que también lo descastran, pero no lo destruye Montemayor, se lo bajan a Estepona y a Marbella. Y entonces Marbella empieza a crecer. Porque hasta el siglo XI no se habla de Marbella para nada, no existe. Las tropas pasan desde Tarifa, por el inicio de Estepona, por Montemayor, por Turrús, por Coín y Abobastro, que era el sitio principal, y de Marbella no dicen nada. Hablan de Fuengirola, de Marbella no hablan nada. En absoluto. Por lo tanto, el hallazgo tiene una enorme importancia. Hombre, para mí, como aficionado a la historia, es muy importante porque hemos engrandecido el patrimonio malagueño, hemos engrandecido el patrimonio de Ojén, y Ciniena tiene la capacidad ahora de hacer un artículo, 2 artículos para su revista, en base al descubrimiento y al estudio de esta fortaleza de Ojén, que era muy importante. Dices que se encuentra en un estado malo de conservación, sí. No sé si hay planes para ponerlo... No, olvídate, esto no funciona así en Málaga en muchos sitios. No hay planes de restauración Montemayor, que es una fortaleza que está casi edificada. No hay planes para el inicio de una fortaleza que está casi edificada, y esta que está arrasada menos todavía. Lo que sí sería interesante, a nivel arqueológico, hacer un sondeo del interior de la fortaleza para ver las ocupaciones, las diferentes ocupaciones que ha tenido, y si, y lo digo como una hipótesis, si al principio hubiera un castro ibérico, como testimonio documental nada más, ¿no? Y esto está así. Entonces, Cerro Torrón ahora mismo, que es donde me baso yo en la teoría mía, no sabemos lo que es. Todas estas construcciones son del siglo VIII, cuando empiezan, y todo esto está dominado por los bereberes. Y estas construcciones que van desde Tarifa hasta Fuengirola, Omar Hassún las hace para evitar los desembarcos de los fatimíes, que eran aliados del califa. O sea, que montó una línea Maginot en la costa muy interesante. Impresionante. Javier Soto, me quedo sin tiempo, te agradezco mucho la visita. Tengo mucho para hablar de esto. Bueno, ahí para hablar da para muchísimo. Sí.
Muy interesante, muy importante saber cuál es el origen, y precisamente aquí lo tenemos, aunque en un estado de conservación regular, pero sabemos que fue el germen, ¿no?, de la creación también de la ciudad de Marbella. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Pues nosotros nos marchamos ya, es hora de decir adiós, volveremos el lunes a las 10:30 de la mañana. Que tengáis un estupendo, feliz fin de semana. Adiós.